En México, 447 denuncias de secuestro se reportaron en los primeros meses del 2015. Mientras la Coordinación Nacional Antisecuestro aplaude la reducción de un 35% de este delito respecto al mismo periodo del año pasado, la delincuencia no deja de sorprender con nuevas modalidades de extorsión. En el Estado de México, una mujer fue obligada a firmar un pagaré para cubrir el pago por la liberación de su esposo y su hijo. Los dos secuestrados además eran víctimas de explotación laboral. Las autoridades lograron la captura de 7 personas vinculadas al caso. Nezahualcóyotl, Estado de México. Aquí la delincuencia genera nuevas formas de extorsión. Una mujer reveló a las autoridades su insólito caso. Se atendió un auxilio de una dama que refería que habían privado de la libertad a su esposo y a su hijo. Ambos eran sometidos a explotación laboral por parte de sus secuestradores. Fueron traídas de provincia para trabajar con estas personas y las han estado trayendo en un modelo de esclavitud moderno, ¿no? No les pagan y los tienen en diversos domicilios ahí haciendo labores de limpieza y mantenimiento. Por su libertad, los delincuentes exigían una suma de dinero que la mujer no tenía. La astucia criminal entonces recurrió a la firma de un documento que, como si se tratara de un objeto cualquiera, cubriría la deuda por el regreso sano y salvo de sus seres queridos. A quien a quien ya habían golpeado y lo amenazaban con matarlo si no les entregaba la cantidad de 50,000 pesos. Por lo tal, les exigieron que les firmaran un pagaré que garantizara el pago. La denuncia permitió a la Policía Municipal realizar con éxito un operativo de búsqueda para la liberación de los dos plagiados, así como la captura de 7 personas presuntamente involucradas en esta nueva modalidad criminal. La alerta sigue encendida para que el pagaré de la libertad no cobre otra víctima. A esta hora hacemos contacto en Ciudad de México con Nathaniel Sánchez. Él es consultor político y especialista en temas de seguridad e inteligencia. Licenciado Sánchez, buenos días y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Karen. ¿Cómo estás? Licenciado Sánchez, comenzar preguntándole porque uno escucha un pagaré. Se utilizó ya un pagaré para pagar por o para garantizar el pago de un secuestro de una persona que no tenía el dinero. ¿Hasta dónde llega el poder de los criminales en México para que ya se estén utilizando incluso figuras legales como un pagaré? Bueno, mira, aquí te puedo decir que la modalidad de este secuestro tiene que ver también con la modalidad ya tradicional del secuestro extorsivo, que, bueno, no es otra más que el sacar una prebenda económica a partir de la privación de la libertad de una persona. Entonces, esta firma de pagaré en esencia sigue siendo lo mismo, pero bueno, aquí lo que vemos es una organización todavía más sofisticada de los secuestradores, en la que, bueno, llegan a tener este tipo de prácticas, ¿no? Donde, bueno, ellos aprovechan los vacíos que en términos de eficiencia tienen los cuerpos policiales y los aprovechan bastante bien para poder hacer este tipo de actividades. Aquí hay otro factor y es que los secuestrados eran explotados laboralmente e incluso las autoridades lo denuncian como un nuevo tipo de esclavitud. ¿Es esto algo común en México? ¿Está creciendo esta modalidad o qué otro tipo de ejercicios de esclavitud estamos viendo en México? Bueno, mira, te puedo decir que este tipo de prácticas como tal de secuestro no han sido el común de las actividades delincuenciales en los últimos años. Sin embargo, sí ha habido algunos casos, sobre todo en el Bajío del país, en el que tenemos que incluso algunas empresas llegan a no precisamente a secuestrar a las personas, pero sí a tenerlas en una modalidad de explotación laboral. A personas de, por ejemplo, la región del sureste, de Oaxaca, de Chiapas, se las llevan a trabajar a los campos que tienen ellos. Y bueno, este tipo de modalidades se permiten también, una vez más, te lo repito, no solo por el afán y la organización que tienen estas bandas o estas empresas, sino también aprovechan vacíos legales en la ley mexicana.
Ahora, señor Sánchez, ¿qué incidencia tienen los cárteles del narcotráfico en estos delitos? Porque cuando hablamos que estamos en estados como Tamaulipas, como Guerrero, como Nuevo León y Morelos, ¿todavía tienen incidencia a la alta o incluso sostenida? Sí, bueno, mira, el fenómeno del narcotráfico lamentablemente es uno que ha tenido una repercusión muy grande en México y todavía tiene una organización bastante extensa. Y bueno, debido también a que la política de contención del narcotráfico se ha enfocado solamente en los efectos y no en las causas de este fenómeno, es que se han fragmentado ahora las organizaciones delincuenciales. Tú, al quitar las cabezas de estas organizaciones, lo que provocas es un enfrentamiento entre los nuevos liderazgos que surgen. Entonces, bueno, a partir de los liderazgos que van surgiendo en las organizaciones grandes, se generan otras más pequeñas que, al no tener el control total del tráfico de estupefacientes, diversifican sus actividades no solamente al narcotráfico, sino, como en este caso, también al secuestro, al robo y otro tipo de actividades que, bueno, lamentablemente tenemos en el país, ¿no? Justamente quisiera retomar ese tema. Vemos algunos índices, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, en Monterrey, Nuevo León, Morelos, Guerrero. Ahí operan diferentes cárteles de la droga y, como usted dice, han migrado de delito justamente por los planes que han puesto las autoridades para combatir el narcotráfico. Han migrado a secuestro, a extorsión, otro tipo de delitos. Sin embargo, ahora con la fuga del Chapo Guzmán, con el combate que han tenido contra el cártel de los Beltrán Leiva, el nacimiento de nuevos cárteles, por ejemplo, en Guerrero, en Morelos, ¿se va a intensificar nuevamente el crimen organizado o cómo va a ajustarse nuevamente el mapa delictivo en México? Bueno, mira, el mapa delictivo en México es muy complejo. No podemos hablar solamente de una organización. También, por ejemplo, está ahorita tomando mucha fuerza el cártel de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Entonces, aquí hay un factor determinante en que el Estado mexicano debe retomar, porque lo ha hecho y lo ha hecho bien. Ha capturado por medio del buen papel que han tenido las Fuerzas Armadas, se han hecho grandes capturas, pero bueno, aquí el papel de la inteligencia es fundamental. Ya no podemos hablar nada más de la inteligencia civil, la inteligencia criminal e incluso la inteligencia militar. Es imprescindible que estas agencias de inteligencia tengan un entramado institucional por medio del cual puedan comunicarse entre ellas, trasladar información de un lugar a otro, para que puedan realizarse acciones mucho más eficaces, no solo en la aprehensión, sí, de los líderes, sino que también en el desmantelamiento de las bases que tienen estas personas para operar. Y para ello no nada más se necesitan grandes capturas, sino toda una política de Estado que venga desde la sociedad para poder erradicar de raíz este tipo de problemas. Y ojalá así sea. Agradecemos a Nathaniel Sánchez, consultor político y especialista en temas de seguridad e inteligencia, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Que tenga un feliz día. Te agradezco a ti. Un abrazo a tu auditorio.